En esta ocasión vamos a estudiar el Estado y la sociedad, continuando en la asignatura de Sociología. Tenemos ahí que el Estado es un instrumento de poder político o de autoridad en las sociedades modernas. Todos sabemos que se da nombre de Estado a un aparato de dominación política que gobierna un territorio determinado. El Estado tiene su máximo representante y este es el gobierno. El gobierno debería de ser o debe de ser en los países democráticos o en los países donde está instaurada la democracia, que lo que significa es libertad, justicia, especialmente social. El gobierno es el máximo representante o debería de ser el máximo representante de los intereses y las demandas del Estado. El Estado en sí está representado a través de tres poderes. Estamos hablando en los países donde instaura o impera la democracia. Tenemos que el poder ejecutivo, el máximo representante, es el presidente de la República, el cual constitucionalmente debe ser electo, diríamos por lo menos en la Constitución nuestra, establece por 4 años. Desde el gobierno del doctor Roberto Suazo Córdoba, diríamos, se instaura en Honduras un proceso democrático, el cual fue interrumpido, diríamos, en el pasado golpe de Estado. Desde entonces, el Poder Ejecutivo tiene representantes por más del tiempo estipulado constitucionalmente. El Poder Legislativo está representado por la Cámara Legislativa, en este caso nuestro, por el Congreso Nacional. Lo conforman 128 diputados, está conformado por 128 diputados y 128 suplentes. O sea que Honduras es uno de los países de América Latina con la mayor representatividad o la mayor, diríamos, cantidad de personas en el Congreso Nacional. Entonces, ellos representan, los cuales la función de ellos principalmente es proponer leyes para ser aprobadas en un proceso eleccionario. En los países democráticos, los legisladores están en las cabeceras municipales, departamentales, recogiendo, diríamos, las demandas o las propuestas de ley, las cuales se deben aprobar o se deben discutir, en el Congreso Nacional y que se deben ser aprobadas en un proceso de elección, que posteriormente vamos a ver ese caso. El Poder Judicial es la ley, son aquellos que velan por el cumplimiento y son los que sancionan el incumplimiento de la ley. Es el caso de la Corte Suprema de Justicia, la cual representa y dirige, diríamos, o ejerce su autoridad o su función a través de la policía, a través de los jueces y a través de las Fuerzas Armadas. O sea que quien controla todo esto es la Corte Suprema de Justicia, la cual engloba o representa el poder, diríamos, judicial. En este caso tenemos los tres poderes del Estado. Para continuar tenemos la naturaleza del Estado. La naturaleza del Estado, diríamos ahí, está regida por las dos posiciones básicas en torno a la naturaleza del Estado. Estamos hablando que según la teoría pluralista, el Estado es una especie de árbitro, neutral. Es decir, que no debe de ser afín a un interés o a una determinada clase social, como en el caso nuestro. En la teoría pluralista también estamos hablando que el Estado
Tiene como función garantizar la competencia de las clases y de los grupos sociales. Especialmente debe velar por la seguridad y el orden y la estabilidad social. Estamos hablando que la teoría pluralista visualiza al Estado como un mercado político. Estamos hablando como un mercado político en la cual, ¿verdad?, se pueden dar propuestas, demandas, intereses de determinados grupos. Estamos hablando que el Estado, según la teoría pluralista, la función de él es garantizar la competencia para darle mejor respuesta y propuestas y oportunidades a las masas o al Estado o al grupo, los grupos sociales o a la nación o al grupo de personas que vivimos dentro de un determinado territorio. Esa es la función del Estado, pero esta función no la ejerce el Estado, la debe ejercer su máximo representante, que ya dijimos quién era. En la teoría pluralista también vemos que el Estado es un árbitro que debe mediar entre intereses y grupos sociales. No debe ser afín, diríamos, a un determinado sector, sino que es el Estado. Su representante debe velar por los intereses de la masa en su totalidad, sin distinción de raza, de sexo, de religión, de ideología política, ni en función, diríamos, de los intereses de la clase social o la élite dominante del país. Después hablamos de la teoría marxista, que esta es propuesta por Karl Marx. Todos sabemos que Karl Marx es un sociólogo que promueve la organización social, diríamos, de los modos de producción, y es el fundador, diríamos, del sistema económico capitalista, que consiste en la explotación del hombre por el hombre y que su principal móvil sabemos que es la plusvalía o el trabajo no remunerado. Entre menos se le paga al empleado, eso genera más empleo, y si no genera, pues hay que seguirle bajando el salario al empleado, diríamos, hasta que desaparezca y hacer igual que sus derechos, igual que pero no sus obligaciones. En la teoría marxista, el Estado es un instrumento de dominación. Todos sabemos que el gobierno, a través de las leyes, a través de los decretos, a través de los impuestos, a través de la normativa, a través de los grupos organizados, a través de los programas sociales, domina a las clases. Domina más al menos poseído, domina más, diríamos, al que conoce menos, diríamos. ¿Por qué? Porque está indefenso indefenso a sus derechos. También tenemos ahí que la teoría marxista, el Estado, a través de su máximo representante, es el administrador de los negocios de la clase burguesa. Todos sabemos que el gobierno trabaja, legisla y gobierna en función de la clase poderosa, de la élite, ¿verdad? No de los empleados, no de los obreros y no de la clase proletariada. En función de eso, según la teoría de Karl Marx, hay que explotar a las personas para sacar el mayor provecho o el mayor beneficio económico, diríamos, y político de los sectores o de la clase, diríamos, burguesa. Para continuar, tenemos las modalidades de intervención del Estado. Según la teoría según la posición o la perspectiva de Adam Smith, todos sabemos que Adam Smith es el padre de la economía moderna, dice que el Estado debe cumplir 3 funciones. Esas funciones van enmarcadas dentro de la defensa de la sociedad contra la violencia y la invasión. El Estado, el gobierno, como su máximo representante, debe defender a la sociedad contra la violencia de las autoridades, la violencia de las instituciones, la violencia física, social, diríamos, directa o indirecta, o la que se da a través de los medios de comunicación. Y también debe protegerlo de la invasión extranjera, de la invasión a la publicidad engañosa, de protegerlo ante la invasión, diríamos, y las amenazas a los deberes y derechos, diríamos, y oportunidades de cada uno de los hondureños. La otra es proteger a cada uno de los miembros de la sociedad de la violencia y la opresión. Pero si vemos, los principales opresores son los organismos, o dependencias estatales. Oprimen al pueblo, no precisamente violencia, se llama golpear a una persona. La violencia va enmarcada
dentro de la negación del derecho a la salud, del derecho a la educación, el derecho, diríamos, a la recreación, a la seguridad y a las oportunidades laborales y profesionales. También tenemos ahí emprender y mantener ciertas obras de establecimiento público. Debe de estar, es función del representante del Estado mismo, de emprender obras y establecimientos públicos de beneficio colectivo. Aquí estamos hablando de todas aquellas obras o infraestructuras, diríamos, que brindan un servicio social. Estamos hablando de los hospitales, estamos hablando de los sésamos, estamos hablando de las instituciones de atenciones a personas especiales, diríamos, como el caso, diríamos, de las personas que sufren alguna deficiencia física o mental. Entonces es obligación del gobierno mantener obras, subsidiar obras sociales de orfanatos, de asilos, diríamos, de guarderías, de hospitales, de clínicas periféricas, diríamos, de sésamos, centros, diríamos, o centros de salud o clínicas de atención, diríamos, al adulto o al niño. Después tenemos ahí las funciones del Estado. El Estado debe intervenir activamente en la economía. ¿La economía para qué? Para buscarle mercado a los productos que se producen o que se cosechan, diríamos, en el territorio, para proveer desarrollo a través del trabajo, a través de la generación de fuentes de trabajo, a través de la venta y comercialización de productos, y esto conllevaría al bienestar social. La situación económica que vive el país solamente es el reflejo, diríamos, obvio y directo de la situación económica que vive la población, de los niveles de ingreso, del poco nivel económico adquirido. Entonces vemos nosotros que el Estado debe intervenir en la economía. Significa buscarle aperturar fábricas, industrias, pero nacionales y no extranjeras. También tenemos que debe regular el mercado imperfecto, es decir, controlar los monopolios y los mercados. Todos sabemos que en Honduras los monopolios existen. Vemos nosotros que está el monopolio de la concentración de la riqueza, del dominio, diríamos, de los medios de comunicación, de los medios de transporte, de la industria, del comercio, en pocas familias o en pocas manos. Tenemos ahí que regular la actividad económica y promover la estabilización de precios. Es obligación, diríamos, es una política económica que debe ser regida a través de las dependencias encargadas de controlar ingresos y egresos de nuestro país, así como del Banco Central de Honduras, promover, diríamos, la estabilización de precios. Esos precios debe dar que en los diferentes sectores, que las diferentes industrias, que los diferentes comercios se mantenga un precio estabilizado y no nos aprovechemos, ¿verdad?, de las situaciones que viven el país o el mundo para incrementar los precios, especialmente de los productos de la necesidad básica. Entonces, debe ser funcional los entes encargados de la regulación de los precios de los productos para beneficio del consumidor y no para beneficio de los comerciantes o de los industriales o o las empresas distribuidoras de los productos. Promover el crecimiento de la inversión de la infraestructura. Estamos hablando de que acrecentar carreteras, puentes, diríamos hospitales, diríamos centros, clínicas periféricas, pero que de la demanda y dignas, diríamos, propias a la necesidad y a la población. Porque vemos nosotros, ellos solamente son administradores de los bienes y recursos de un Estado y de los cuales toman decisiones sin consultarle a la población. Promover, dice, la política redistributiva de ingresos, que los presupuestos, ¿verdad?, el Estado debe distribuir el presupuesto según la necesidad que haya, diríamos, en los diferentes sectores sociales. Tenemos el caso de salud, educación, que debería de tener, diríamos, el mayor nivel de presupuesto debido a que de la salud depende la población y de la educación depende el desarrollo, diríamos, de una nación. Hablamos también de la vivienda, hablamos de la seguridad, hablamos de la recreación.